Hola a todos. En el vídeo anterior vimos cómo para manejar circuitos que requieran corrientes superiores a las que es capaz de dar un microcontrolador, es decir, circuitos de unos cuantos vatios, necesitamos poner a la salida un circuito basado en transistores con el cual manejar corrientes muy superiores, corrientes que pueden dar varios vatios. El problema en la utilización de los transistores viene lógicamente dado por sus limitaciones. Una de ellas es que necesitará siempre estar conectado, digamos, con corriente continua, es decir, solo estará funcionando en aquella polaridad en la que la corriente vaya de colector a emisor, ¿de acuerdo? Si no, el transistor puede entrar en modo corte y no funcionaría, ¿de acuerdo? Para evitar estos problemas y para trabajar con tensiones alternas y trabajar con tensiones de más potencia también, se emplean los relés. Un relé es un dispositivo electrónico en el que dos de las puertas, es decir, la corriente por dos de las puertas, en este caso las que tenemos aquí dibujadas como 1 y 2, ¿de acuerdo? Es decir, la corriente que va de 1 a 2, controla la apertura o el cierre. Es decir, solo hay dos estados. Aquí no hay saturación, ni hay modo activo, digamos, en el que hay una amplificación. Aquí solo hay dos estados. Uno en el que las patitas de los relés están en abierto, es decir, los pines 5 y 8 en este caso no estarían conectados, y otro cuando circula la suficiente corriente por el relé en el que estos pines se movilizan mecánicamente y hacen contacto eléctrico, ¿de acuerdo? Esto nos asegura, por un lado, que hay un aislamiento galvánico entre la parte de control, ¿de acuerdo? Que sería esta zona de aquí del relé, que sería la que estaría conectada a nuestro microcontrolador, a la salida del microcontrolador, ahora veremos cómo. Y por otro lado, la conmutación de la carga, ¿de acuerdo? De la corriente que va por la carga. Es decir, tenemos dos ventajas frente a los transistores. Podemos manejar corrientes alternas de hasta 220 voltios o incluso superiores y proporciona un aislamiento galvánico, ¿de acuerdo? El inconveniente sería, aparte de que la velocidad de conmutación es muy baja, es decir, esto es físicamente una pletina que se mueve, es mucho más baja de la que ocurre obviamente en el interior de unas zonas dopadas P y N de los transistores, el número de conmutaciones es limitado. Al final se producen arcos, conforme se va acercando la pletina al punto de conmutación, se produce un pequeño arco que va desgastando esas pletinas, ¿de acuerdo? Con lo cual, el número de conmutaciones puede ser del orden de 10.000, 20.000, 100.000, pero digamos es limitado, requieren un cierto mantenimiento. El mecanismo de funcionamiento de un relé está basado en la introducción, como hemos visto antes, de una corriente por el núcleo, por la bobina del relé, lo que provoca un campo electromagnético, de acuerdo, un campo magnético en realidad, que lo que hace es atraer un bastón de hierro, de acuerdo. Este bastón de hierro, a su vez, lo que hace es conmutar unos contactos eléctricos, unos flejes, de acuerdo. Esto nos da una idea de que en realidad, digamos, para poner en marcha un relé es necesaria una corriente bastante elevada. La corriente de 40 miliamperios que hemos visto antes que nos daba el microcontrolador no va a ser suficiente probablemente para poner en marcha un relé, porque vamos a necesitar crear un campo magnético bastante elevado. Eso quiere decir que para conectar el relé con nuestro microcontrolador necesitaremos una etapa intermedia. Y ya hemos visto anteriormente que una etapa intermedia que permite la circulación de corrientes elevadas es precisamente un transistor. Con lo cual, vamos a ver a continuación cómo sería la conexión de estos dos componentes para tener un circuito que controle potencias elevadas y en alterna. Así pues, el circuito que nos quedaría en este caso es como el que tenemos dibujado en esta transparencia. Es decir, tenemos un circuito como el que vimos anteriormente de una puerta de microprocesador, de microcontrolador, controlando un transistor que a su vez es el que obliga a circular corriente por el relé, por la bobina del relé. ¿De acuerdo? Aquí veis hay una separación galvánica. Todo esto de aquí, toda esta zona de aquí sería el relé, ¿de acuerdo? Y está separado galvánicamente. Es decir, lo que nos interesa es forzar una cierta corriente por esta bobina. La corriente esta deberá ser la que necesitemos, digamos, en función de la bobina que hayamos seleccionado. En todo caso, la corriente que circula por esta bobina, ¿de acuerdo?, será la misma que circulará por este colector,
por el colector. Este diodo está en inversa. Luego veremos para qué sirve este diodo. Entonces, la corriente del colector, ¿cuál será? Pues la tensión que le estamos metiendo, menos los 0,2 voltios que caerán entre colector y emisor cuando esté en saturación el transistor, dividido por la resistencia de la bobina. ¿De acuerdo? Queremos asegurarnos de estar de verdad en saturación todo el rato. Entonces, una vez que tenemos calculada la corriente de colector que es necesaria, ¿de acuerdo?, o que va a circular, lo que se hace es que la corriente por la bobina sea por lo menos un factor, en este caso hemos elegido un factor de seguridad de 5, n veces, 5 veces, 10 veces, depende del factor de seguridad que queramos, la corriente de colector dividido por la beta del transistor, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una corriente de base, como hemos visto antes, elevada, eso nos garantizará que está circulando corriente por la base, de base a emisor, y eso hace que la tensión entre colector y emisor sean los 0,2 voltios que buscamos. Buscamos estar en saturación, ¿de acuerdo? Para conseguir eso, pues de nuevo, igual que hicimos la otra vez, la R1, la resistencia con la que estamos atacando la base del transistor, será los 5 voltios que saca el controlador, la patita a la que tengamos controlado, el pin al que tengamos controlado en el microcontrolador, menos los 0,7 voltios de colector emisor, de base emisor que van a caer en el transistor, ¿de acuerdo?, dividido por la corriente de base que hemos calculado aquí, que es 5 veces la corriente de colector que necesitamos dividido por la beta, ¿vale? Con todo esto ya tenemos montado este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más elementos hay en este circuito aparte de los que hemos comentado? El funcionamiento hasta ahora es bastante parecido a lo que teníamos antes con el transistor. Con el transistor estamos controlando la corriente del colector, estamos forzando a circular una corriente que evidentemente, al ser en este sentido, no funcionará por este diodo, sino que funcionará por la bobina del relé que estamos empleando para conmutar estos 220 voltios a varias lámparas, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los relés son capaces de aguantar 220 voltios en alterna y más, y son capaces de aguantar varios amperios, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que ocurre es que cuando tenemos la corriente de colector circulando, si interrumpimos, si queremos apagar estas luces, ¿de acuerdo?, interrumpimos abruptamente la corriente por la base, se abrirá el circuito entre colector y emisor, y esto dará lugar a que esta corriente que está pasando por la bobina cese abruptamente. Eso da lugar a que la tensión en la bobina, ¿de acuerdo?, que es la inductancia por la derivada de I respecto del tiempo, como la derivada de I respecto del tiempo subirá muchísimo, dará un pico de tensión. Aparecerá un pico de tensión que al final se trasladará en un pico de tensión entre el colector y el emisor, ¿de acuerdo? Para evitar esos picos de tensión, lo que se hace es darle un cambio de retorno a través de este diodo. Es decir, cuando aquí la tensión suba abruptamente muy por encima de los 5 voltios, lo que ocurrirá es que el exceso de corriente proveniente de la corriente que inicialmente está circulando por la bobina circule por este diodo y vuelva, digamos, por esta fuente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se pone este diodo de libre circulación, que se llama. Es un diodo que es necesario en la utilización de bobinas, en general la conmutación abrupta de corrientes circulando por una bobina, ¿de acuerdo? Si vemos la siguiente transparencia, se puede ver lo que pasaría, digamos, en bornas de la bobina en el caso de que no existiera este diodo de libre circulación, ¿de acuerdo? La corriente por la bobina hace un cambio abrupto, están pasando unos miliamperios y de repente dejan de pasar, y eso da lugar a que la tensión entre el colector y el emisor crezca abruptamente por encima de 500 voltios. Esto es más de lo que puede aguantar un transmisor, es más de lo que puede aguantar un transistor, y acabará rompiéndose, ¿vale?